Lo que entiendo que estás diciendo, Marian, es que no hay que esperar a ser un eximio guitarrista y cantante para empezar a componer, y que de hecho es casi al revés, o por lo menos puede ir en paralelo. Y se parece un poquito cuando uno empieza a aprender a leer y después a escribir, que no hace falta dominar decenas de miles de palabras y haber leído toda la literatura universal para escribir la primera composición tema a la vaca. Y creo que de alguna manera se parece eso, que uno empieza a jugar con el idioma, en este caso, a contar historias o a escribir o a expresarse, usar el lenguaje como una herramienta expresiva, sin necesariamente tener un dominio total de esa herramienta y que de alguna manera eso se va retroalimentando, ¿no? ¿Y se parece un poquito eso o no? Sí, ¿O es no, distinto? eso más aún, que puede ser peor incluso tener demasiadas palabras. Es decir, hay dos cosas. Una es esa es una idea importante. La segunda idea importante es que muchas veces, paradójicamente, poner restricciones te da más libertades y te facilita el camino. Entonces yo te digo, armá una redacción, pero solo con estas 140 palabras. Parece que yo te limité el espacio de lo que puedes hacer, entonces dices, no, no tengo suficientes recursos, pero en realidad va a ser que es mucho más fácil. Porque pasan dos cosas. La primera es que el espacio de búsqueda es menor. Estás restringido, entonces la cantidad de combinaciones que vos puedes hacer, eso pasa también con la rima. Muchas veces parece que escribir en rima es mucho más difícil, pero al final tenés como 17 palabras que podés usar. Ya usaste una y entonces tenés que arrancar y vos sabés dónde querés terminar y una vez que sabés dónde querés terminar, vas hacia atrás y no tenés una cantidad infinita de posibilidades. Entonces, esta para mí fue la paradoja. En retrospectiva es obvio, que es que ser parte de un espacio mucho más restringido te da muchísima más libertad expresiva. Después, por supuesto, como todo, habrá músicos que dicen rompo la tonalidad, rompo las 12 notas, rompo las reglas, que es lo que esta gente que está muy en la vanguardia está haciendo. Pero el 99,999% de la música funciona en un espacio que tiene enormes restricciones y que hace que sea un espacio en el cual la composición o la expresión termine siendo mucho más fácil. Y esto yo creo que de vuelta que tiene implicancias en todos los dominios de la vida. Es lo que tiene que ver con lo que en inglés se llama the curse of choice, es decir, la maldición de la elección, la idea de que yo tenía un amigo, y esto es algo conocido, pero que él iba con un dado, y había una cantidad de decisiones que eran las decisiones que él sentía que para él eran irrelevantes, que lo que hacía era tirar un dado. Y él decía que esto era óptimo porque le ahorraba un tiempo que de cualquier manera, y esto no era una idea suya, es una idea que circula, de hecho creo que alguna charla TED donde dan exactamente esta idea, y mucha gente ha tenido esta idea de que hay ciertas decisiones que terminan siendo irrelevantes, y entonces que discernir entre todo ese espacio de posibilidades es fútil y además es contraproducente porque te impide de... La música muchas veces te resume eso. Cuando vos tenés cuando vos tenés un acorde, una nota, para empezar que el espacio es finito, es decir, la cantidad de notas es mucho menor que la cantidad de palabras. Pero aún dentro de eso, cuando tenés una nota, la cantidad de notas que pensás que pueden seguir a esa son muchas menos. Es decir, son 3 o 4 en general. Entonces, eso genera un espacio en el cual navegar es mucho más fluido. Y eso para mí de vuelta, eso yo podría haber dicho, bueno, conociendo la teoría podría haberlo previsto, pero no lo preví ni de cerca. Y la otra cosa que lo mencioné al principio y me parece que también puede ser pertinente, es cómo hay ciertas intuiciones que tenemos del orden de las cosas a partir de cómo tradicionalmente se enseñan. Es decir, ¿de dónde venía esta idea mía? Venía de vuelta de una idea que creo que debe ser cierta. O sea, yo ni siquiera sé eso, pero que en los conservatorios se enseña así. Es decir, vos no empezás aprendiendo composición. A lo mejor me equivoco y está mal, pero o por lo menos no se hacía así tradicionalmente, digamos, como que era, de vuelta, era como no sé, en física empezás, al final tenés las físicas teóricas y cada carrera tiene aquellas cosas que son las que haces al final una vez que tenés como muy amasado todo el resto de las cosas. Y puede ser que haya cosas que nos equivoquemos como enormemente respecto de la correlatividad de cómo las enseñamos. Un ejemplo de esto en el lenguaje adulto es, esto yo creo que lo hablé con vos alguna vez, Marina Nespor, una persona mayor, una científica ya retirada de la ciencia, a la que yo le tengo también mucha admiración, mucho cariño, mucha estima. Marina estudiaba bilingüismo y estudiaba cómo la gente aprende idiomas de grande y de chico. Y ella encontraba que cuando un chico aprende un lenguaje,
durante mucho tiempo, justamente, fíjate, me parece interesante esto, porque además es interesante con la música, es algo que yo no hice. ¿Qué es lo que hace un chico cuando aprende el lenguaje durante mucho tiempo? Lo escucha. O sea, ni siquiera, pero un bebé escucha horas y horas de la estadística y de las repeticiones y de las... Y de hecho lo que muchos experimentos muestran es que lo que un chico aprende ahí es toda la música del lenguaje. Es decir, la prosodia y lo que la prosodia denota y cuando uno hace una pregunta donde termina y ciertas enfatizaciones y uno no habla el lenguaje así, porque si no, no entendés nada. Es como todo el lenguaje está todo el tiempo rodeado de una música donde yo declamo dónde empiezo, dónde termino, cuándo sé, cuándo no sé, cuándo pregunto, cuándo afirmo. Y Marina decía que los adultos nunca aprenden así. No hay ningún adulto que diga, bueno, voy a aprender ruso. ¿Qué voy a hacer? Durante un año voy a escuchar ruso, sin ninguna intención de hablarlo. Voy a poner play y voy a escuchar ruso, 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 ruso. Nadie aprende así. Entonces Marina decía, a lo mejor hay que aprender así. Porque puede ser que parte del fracaso del aprendizaje adulto tenga que ver con que entendemos mal las correlatividades por tratar de aprender de manera deliberada muy temprano algo que se aprende un poco con el ejercicio estadístico de las cosas. De hecho, yo creo que, yo te decía, yo soy muy malo con la entrada de la música, creo que la razón de esa es muy sencilla, es que yo escuché poca música. Y eso tiene que ver con un poco con la historia de mi casa, es decir, yo no es que tengo una musicalidad o un deseo de la música que viene de que durante muchos años escuché música y siempre quise hacerla y nunca me animé. Yo diría que fui a musical no porque no ejercí música, sino sobre todo porque escuché muy poca música. Yo no era, hay gente que en cuanto sale a correr se pone música, sale al coche se pone música, sale y escucha música, conoce. Yo tengo unas lagunas atroces, o sea, me pones canciones que, de hecho me pasaba, si parte de lo que yo no podía estar en los cancioneros es que de repente era una canción que todo el mundo sabía y yo no la conocía porque yo tenía de vuelta en los agujeros. Eso tuvo además con mi historia de idas y vueltas de Argentina y España, pero entonces, yo pienso que podemos tener errores garrafales en el orden en el cual hay que aprender las cosas y que vienen de historias que uno desconoce, dónde fue. O sea, a veces tienen como ciertas virtudes, pero a veces... Y estos experimentos, ejercicios, quizás nos ayudan un poquito a eso, a entender cuál es el mejor orden, en este caso para mí, de aprender la música, de aprender el lenguaje o de aprender lo que sea.